Cada día estás más cerca de convertirte en un buen instalador de sistemas fotovoltaicos. Una parte fundamental de nuestra profesión es saber realizar la conexión de paneles serie paralelo. En este programa vamos a conseguirlo juntos, aunque es importante que conozcas la teoría para que este audiovisual te resulte útil. ¿Listo? ¡Comenzamos! Hola, vamos a realizar una práctica de conexionado de paneles serie paralelo. Pero antes debes tener claras dos cuestiones. La primera de ellas, ¿cuál es el objetivo de este tipo de conexionado? Y la segunda es que comprobarás lo importante que es saber medir tanto la intensidad como el voltaje de este tipo de instalaciones, cosa que vas a tener que manejar cotidianamente en tu trabajo. Vamos a repasar el esquema de instalación. Antes de pasar a la práctica, debes tener muy claro cuál va a ser el esquema de conexionado. Por lo tanto, te vamos a dibujar este mismo en la pizarra para que podamos seguirlo paso a paso. Primero y muy importante, el símbolo que va a representar al panel fotovoltaico es un rectángulo en cuyo interior dibujaremos un ángulo. La parte superior representa el lado positivo y la parte inferior el negativo. Como en nuestra práctica vamos a utilizar 4 paneles, voy a dibujarlos. Siempre mantenemos nuestras herramientas limpias y ordenadas. Esta es una de las características más importantes de un buen profesional. Necesitamos 4 paneles fotovoltaicos, un polímetro, 4 focos para iluminar los paneles, terminales Faston, una crimpadora para terminales Faston, cable rojo, cable azul, cable negro, fichas de conexión, tijeras para pelar cable, destornillador de estrella, llave de tubo. Primero vas a tomar 2 datos de referencia, que son la intensidad de cortocircuito y el voltaje a circuito abierto. Con esto comprobamos las diferencias de estos valores a medida que vamos conectando los distintos paneles. ¿Qué es la intensidad de cortocircuito? Se define como la intensidad máxima que se puede obtener de un panel, generando un cortocircuito entre los terminales, con un amperímetro de resistencia prácticamente nula. Definimos el voltaje a circuito abierto. Es el voltaje máximo que se puede medir con un voltímetro, sin permitir que pase corriente alguna entre los bornes de un panel. Es decir, en condiciones de circuito abierto que implicarían una resistencia entre bornes infinita. Con un panel obtendremos un valor de intensidad de cortocircuito y un valor de voltaje a circuito abierto. Sígueme, vamos al laboratorio. Ya estamos en el laboratorio. Para medir vamos a conectar uno de los focos para que le incida la luz sobre el panel. Debemos procurar que la luz sea lo más perpendicular posible al panel.
Con ayuda del polímetro mediremos voltaje a circuito abierto e intensidad de cortocircuito. El polímetro es un dispositivo capaz de medir diferentes magnitudes eléctricas. Hacemos un descanso en nuestra práctica y te mostramos cómo se utiliza un polímetro. Si ya conoces su funcionamiento, te vendrá bien repasarlo. Para medir la tensión a circuito abierto, primero tenemos que configurar bien los terminales. Es decir, cada uno de ellos debe ir insertado en la posición correcta. El terminal de color negro siempre va situado en el terminal común y el terminal de color rojo va situado en la posición de medición de voltaje. Encendemos el polímetro y situamos el selector concretamente en la escala de 200 voltios en corriente continua. Con esto nos aseguraremos de que el valor que nos resulte sea legible en el display del dispositivo. Ahora, para medir, debemos situar el puntero de color rojo en el terminal positivo y el puntero de color negro en el terminal negativo. Para medir la intensidad de cortocircuito, situaremos el terminal rojo en la posición de amperios o miliamperios. En nuestro caso, como la medida va a ser muy baja, utilizaremos la escala de miliamperios. Situaremos el selector en la zona de amperios en corriente continua y concretamente en la escala más alta. Para tomar la medición, el terminal positivo lo conectaremos al positivo y el terminal negativo al negativo. Los valores que hemos obtenido han sido 79,5 miliamperios para la intensidad de cortocircuito y 13,8 voltios para la tensión a circuito abierto. Ahora vamos a pasar a conectar los paneles. El segundo de los pasos es conectar el panel 1 de la primera rama con el panel 2 de la primera rama. Para ello voy a conectar el negativo del primero con el positivo del segundo. Ya tenemos aquí los dos paneles descolgados. Primero, quitaremos la tapa que protege las conexiones del panel. Con el destornillador desenroscamos los 3 tornillos . A lo largo de esta práctica te aparecerá este símbolo de pausa, el cual te indica que tienes que interrumpir el programa para poder realizar cada uno de los pasos que te vamos indicando. Estas son las conexiones del panel: el polo positivo y el polo negativo. Vamos a conectar el negativo del panel 1 con el positivo del panel 2. Esta operación la vamos a realizar con cable de color azul. Para preparar el cable necesitamos utilizar terminales Faston, que son los que luego insertaremos en los conectores.
Pelamos el cable. Debemos utilizar la tijera. Enroscamos los filamentos del cable para que quede perfectamente insertado en el conector. Esto es muy importante porque si lo haces de manera errónea, la conexión puede ser fallida. Insertamos el cable en el conector y mediante la crimpadora cerramos el mismo. Puedes ver que el conector y el cable quedan perfectamente unidos. Repetimos la operación con el otro extremo. Ahora ya tenemos los dos extremos perfectamente crimpados. Pasamos a colocarlos en la caja de conexiones. Con la llave de tubo desenrosco la tuerca y la arandela. Insertamos el conector. Volvemos a introducir la arandela y la tuerca. El otro extremo lo llevamos al positivo del otro panel. Y al igual que antes, desenroscamos tuerca y arandela para introducir el terminal Faston. Ya estamos de nuevo en nuestro esquema. Cada vez que vayamos a realizar un paso en la práctica, volveremos a nuestro esquema para dibujarlo. Si aún así te queda alguna duda, puedes volver a visualizar esta práctica o consultarnos. El tercero de los pasos va a ser repetir la operación que hicimos anteriormente, pero esta vez con los paneles de la segunda rama. El panel 3 y el panel 4. Voy a conectar el negativo del tercer panel con el positivo del cuarto panel. Repetimos la operación con los paneles 3 y 4. Negativo del 3 con positivo del 4. El cuarto paso es conectar las dos ramas en paralelo. Vamos al esquema. Conectamos el positivo del panel 1 con el positivo del panel 3. Y conectamos el negativo del panel 2 con el negativo del panel 4. Si observas la figura que nos resulta, tenemos estos dos paneles en serie, estos dos paneles en serie y la rama 1 con la rama 2 en paralelo. El objetivo de haber conectado los paneles de esta manera lo vamos a descubrir cuando hayamos hecho una serie de mediciones, las de voltaje a circuito abierto y la intensidad de cortocircuito. Hemos visto el esquema en la pizarra, ahora vamos a pasar a la parte práctica. En los dos pasos anteriores, para conectar los paneles en serie, hemos utilizado cable azul. En este caso, para realizar la conexión en paralelo, utilizaremos cable rojo para los terminales positivos.
Vamos a prepararlos. Al igual que antes, cortamos el cable, ponemos los cables, introducimos el terminal, repetimos la operación con el otro cable. Y ya los tenemos preparados para la conexión. Positivo del panel 1. Positivo del panel 3. Esta vez, para conectar los negativos del panel 2 y 4, utilizamos cable de color negro. Lo preparamos como hemos hecho hasta ahora. El cable negro indica polo negativo. Enrosco los filamentos para evitar un mal funcionamiento de la conexión. Hay que crimpar con fuerza, si no, no funcionará. Vamos a conectarlos. El primer extremo en el panel 2 a su polo negativo. El otro extremo al panel 4 en su polo ya tenemos los 4 paneles conectados entre sí. Esperamos que hasta ahora no te hayas perdido ninguno de los pasos. Si es así, vuelve a visualizar los pasos anteriores. El quinto de los pasos es realizar las mediciones de intensidad de cortocircuito y voltaje a circuito abierto con 4 paneles. Volvamos al laboratorio. Cerramos las cajas de conexiones, atornillando los 3 tornillos que tenemos. Yo te enseño a atornillar una y el resto las haces tú. Es importante que las cajas de conexión queden bien cerradas, así evitaremos posibles cortocircuitos. Ya que hemos descolgado los paneles para trabajar cómodamente con ellos, vamos a devolverlos a su posición de origen. Para hacer la medición de los 4 paneles, vamos a conectar los 4 focos y luego utilizaremos el polímetro. Al igual que antes, utilizaremos las fichas de conexión para realizar la medición. Para tomar las mediciones de los 4 paneles, lo haremos entre el positivo del panel 3 y el negativo
del panel 4. Los valores que hemos obtenido de estos dos datos han sido 660 miliamperios para la intensidad de cortocircuito y 31 voltios para la tensión a circuito abierto. Como puedes observar, los valores son superiores a los que habíamos obtenido en la primera parte de la práctica. Para averiguar por qué sucede esto, vamos a escribir una fórmula. El voltaje total obtenido resulta de la suma del voltaje del panel 1 más el voltaje del panel 2, o también del voltaje del panel 3 más el voltaje del panel 4. Vamos a verlo gráficamente. En origen habíamos obtenido un resultado de medir en un solo panel. Al haberlos unido en serie, el voltaje de la rama se suma. Por lo tanto, V1 más V2 es igual al voltaje total. Lo mismo para la rama 2. Al haber conexionado los paneles en serie, obtenemos una suma de voltajes. Al principio de la práctica hemos dicho que es muy importante tener claro el objetivo de este tipo de conexionados. Con los datos que hemos obtenido podrás ver que hemos aumentado el valor de la intensidad de cortocircuito y el valor de la tensión a circuito abierto. Este tipo de esquema es muy útil en la práctica real, ya que te puede sacar de más de un apuro. Apuros como por ejemplo cuando necesitamos conseguir mayor voltaje para alimentar dispositivos de tensión especial. Cuando realizamos una conexión serie paralelo de unos módulos, el voltaje de nuestro sistema depende de cuántos módulos estén conectados en serie. Sin embargo, la intensidad total del sistema dependerá ¿de qué? ¿Sabes la respuesta? ¿De qué depende la intensidad total del sistema? De cuántas ramas en paralelo de módulos tengamos. Es importante seguir un orden en el conexionado de los paneles. Y siempre debemos utilizar el color del cable adecuado. Hemos finalizado la práctica. Sencilla, ¿verdad? Puedes visualizarla tantas veces como quieras hasta que te quede claro. Te esperamos en la siguiente práctica.